Bueno, vamos a iniciar en este momento el módulo en didácticas en ciencias de la salud, en formación en salud y contextos universitarios. Mi nombre es Andrea Milena Osorio y bueno, los acompañaré alrededor de estas 3 sesiones que ya más o menos vamos como a explicar cada uno de esas sesiones que se va a desarrollar. La estructura viene dada por estas, perdón, 5 sesiones. La primera son como las generalidades de la didáctica de las ciencias, que es allí donde podemos reflexionar, es la reflexión sobre qué es la didáctica, ¿cierto? En este caso, la didáctica de la ciencia de la salud. El segundo son los aportes de la naturaleza de la ciencia, ¿cierto? Cómo se construye ciencia para entender un poco cómo se construye la ciencia escolar y su relación con las ciencias cognitivas al aprendizaje de las ciencias en formación de salud. La tercera sesión está relacionada con el enfoque que se tomará, que seguramente a partir del desarrollo de esta primera sesión identificaremos cuál es ese enfoque que tendremos de la didáctica y los cambios de las concepciones alternativas a los cambios en los modelos de enseñanza del aprendizaje de las ciencias. Es decir, una primera mirada estuvo relacionado sobre cómo construimos ese conocimiento, en este caso ese conocimiento relacionado con las ciencias experimentales, y a partir de allí, cómo han ido evolucionando desde la perspectiva del constructivismo ese conocimiento sobre cuáles son esas ideas previas o conocimiento previo, modelos explicativos que traemos al aula. Otra es una perspectiva multidimensional del aprendizaje de las ciencias, es decir, cuando aprendemos qué dimensiones intervienen en ese proceso de aprender. Y una quinta sesión relacionada con el desarrollo de unidades didácticas desde una perspectiva multidimensional. Algunos de los aportes que aquí se presentan están relacionados con los desarrollos en investigación en la línea de cognición y educación de la Universidad de Caldas en Manizales, liderada por el profesor Óscar Eugenio Tamayo. Para poder comprender cada uno de esos 5 videos que se presentan allí, ¿cierto? Es como interactivo en el sentido que tiene una estructura sobre la cual se comprende el aprendizaje, pero además de ello tiene un proceso interactivo, ¿cierto? Implica que ustedes, en la medida en que van escuchando cada uno de estos videos, vayan realizando cada una de las actividades que se proponen, ¿cierto? Para poder generar allí esa construcción para que ustedes mismos vayan identificando cómo evolucionan sus ideas de alguna manera, digamos, cambian mejor, ¿cierto? Sus ideas sobre lo que es la didáctica en la formación en ciencias de la salud y qué implicaciones tienen esos como en nuestro proceso de formación como profesores, ¿cierto? Esa estructura de cada una de las sesiones tiene 3 momentos: un momento de ubicación. La intención de ese momento en cada uno de los videos es como tomar conciencia, es una toma de conciencia sobre mi proceso, sobre qué es lo que comprendo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas creencias o esas epistemologías personales que tengo? Pero también esos lenguajes, esas motivaciones, esos afectos, ¿cierto? Que tengo sobre lo que implica la enseñanza, sobre lo que es aprender. Hay un segundo momento que es la desubicación, y esta desubicación tiene una intención de que a partir de esos modelos explicativos que yo identifico, ¿cierto? O mis ideas previas o mis concepciones sobre eso que se quiere en ese momento desarrollar, cómo soy consciente de ello, pero a la misma vez cómo lo voy contrastando sobre lo que dicen los desarrollos teóricos sobre esas ideas. Y un tercer momento, que es el momento de reenfoque. Ese momento de reenfoque es como decir, bueno, he venido transitando desde un momento de ubicación sobre mis modelos explicativos
A partir de ello, cómo se movilizan mis modelos explicativos hacia otros escenarios, ¿cierto? Hacia mi actuar, hacia ese sentir de mi práctica de aula, de mis prácticas de enseñanza y hacia dónde voy, ¿cierto? ¿Cómo puedo ir mejorando esos procesos de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas que oriento al interior de los programas de formación en salud? Entonces, cada una de esas sesiones tiene cada uno de estos tres momentos que de cierta manera buscan una reflexión intencionada sobre mi modelo explicativo, que seguramente inicia desde esta primera sesión donde estoy identificando sus modelos explicativos y finalizada la quinta sesión podré pensar qué he ido incorporando, qué realmente son obstáculos dentro de mi proceso de enseñanza, sobre la mirada y lo que es la didáctica y que puedo ir incorporando en mi actuar, ¿cierto? Que pueda ser efectivo y que pueda ser interesante. Entonces, a partir de ello, entonces, vamos a tener en cuenta este objetivo de aprendizaje de la primera sesión, que son las generalidades de la didáctica de las ciencias y reflexiono sobre la incidencia que tiene mi modelo explicativo sobre la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, entonces empezamos con el momento de ubicación. Y voy a pedirles un favor, y es que a partir de esto vamos a empezar un proceso de autorreflexión, ¿cierto? Y es entender dos disciplinas que están muy relacionadas con los procesos de formación, ¿cierto? De educación. Entonces uno dice, ¿cómo entiendes la pedagogía y la didáctica? Entonces, para ti, con tus propias palabras, explica qué es la pedagogía y qué es la didáctica. Como dije al inicio, es necesario que lo escribamos por la gran relación que existe entre la escritura y nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, si de pronto estoy viendo el video y no lo escribo, no va a ser igual de potente así. En la escritura dejo ver esos elementos, ¿cierto? Esas creencias que tengo sobre lo que es la pedagogía y la didáctica. Luego paso a la segunda pregunta y es cuál crees que es el rol de la didáctica en tu práctica como docente en salud. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Aquí sencillamente hay formas de comprender cuando estamos iniciando este modo. Y un tercer momento está relacionado con, desde tu experiencia, qué modelo parece reflejar mejor tu enfoque como docente, ¿cierto? Entonces vas a traer a la mente, vas a evocar tu proceso de planificación, eh, cómo lo hace, ¿cierto? Cómo se da ese proceso de enseñanza, como aquí, antes de iniciar y continuar seguramente, siempre reflexionando sobre las prácticas que tenemos sobre la enseñanza, ¿cierto? Sobre lo que implica aprender. Entonces es bueno dejar por escrito qué está pasando allí, ¿cierto? Cómo consideras la didáctica, cómo consideras la pedagogía. Y antes de continuar, para el video, ¿cierto? Y responde esas preguntas. Después de que has realizado ese primer acercamiento, recordemos que el momento de ubicación lo que nos permite es comprender no solo qué es lo que yo pienso sobre ese fenómeno, sino también ese primer momento cuando estoy en mi clase, relacionarlo con mis estudiantes, ¿cierto? Cómo exploro con mis estudiantes eso que ellos traen, o esos conocimientos previos, esas experiencias previas, esas concepciones alternativas, modelos explicativos, como lo quieran llamar en este momento, sobre eso que quiero enseñar. Después de ese primer momento de autorreflexión sobre mi práctica, entonces voy a responder este cuestionario de percepciones. ¿Listo? Entonces, lo que pretendo allí es que cada uno de ustedes lea cada afirmación y marque qué tanto representa en tu práctica habitual cada una de esas premisas que se dan. No lo que debería ser, sino lo que son realmente. Es decir, debo hacer un ejercicio muy consciente, pero además muy honesto sobre ese proceso, sobre cada una de esas afirmaciones que hay allí, ¿cierto? Entonces las valoro al frente, escribo la pregunta uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y al frente le coloco un número. Vemos que este cuestionario está en dos momentos, el A
y el B. Sumo los puntos del A y sumo los puntos del B. Entonces, primero leo cada una de esas premisas, les doy una valoración y luego sumo el momento A y sumo el momento B de los elementos que tengo allí. Después de ello, ¿qué hace? ¿Cierto? ¿Cómo voy a interpretar eso que acabamos de decir? Entonces, si mi tendencia está más en los ítems del punto A, tengo una tendencia a un modelo explicativo sobre lo que es la didáctica desde una tendencia anglosajona y si mi mayor puntaje quizás se encuentra más en los ítems del B, tengo una tendencia, mi modelo explicativo o mis ideas sobre lo que es la didáctica tienen una tendencia francesa. Entonces, el bloque con mayor puntaje indica la tendencia predominante. Esto no quiere decir que yo tenga elementos tanto de un lado como del otro en mi práctica. Después de eso, voy a escribir una reflexión. ¿Qué reconoces de tu práctica en esta tendencia? Entonces, analizo ese grupo de preguntas y qué me gustaría reincorporar de la otra, ¿cierto? Entonces, puedo decir, tengo una tendencia más a los ítems A, ¿cierto? Que a los ítems B, pero ¿qué me gustaría reincorporar? Es posible, seguramente, que la mayoría de nuestras respuestas a veces tiendan más a un modelo explicativo que estén relacionados con los ítems de la tendencia A más que de los de la tendencia B, o puede que tenga un promedio entre las dos. No existen ideas previas puras o modelos explicativos puros, ¿cierto? Que yo tienda más hacia un proceso que hacia otro. Después de eso, voy a analizar estos dos elementos, ¿cierto? ¿Qué significa un docente en clave anglosajona y qué significa un docente en clave más desde la perspectiva francesa, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Ahora en la parte de la desubicación vamos a profundizar un poco sobre ello y es cómo planifico, ¿cierto? Esas clases. Siempre me estoy preguntando cuál es la mejor estrategia para explicar este tema. Busco talleres, plantillas para aplicarlas más que para cuestionarlas. Me preocupo mucho por el tiempo de la clase, por el cumplimiento. Mi enfoque es muchísimo más en los contenidos. Suelo ver los problemas del aprendizaje como un asunto de falta de atención, de motivación de los estudiantes. Creo más en los exámenes, ¿cierto? Que en otro tipo de estrategias para hacerle seguimiento al aprendizaje. Y tengo palabras muy asociadas a si me dicen qué hacer y qué estrategia aplicar, yo la aplico, ¿cierto? Dígame cómo lo enseño y yo lo enseño. Entonces, a ver hacia dónde tiende más mi proceso de enseñanza. Ahora vamos a ver algunas características de un docente en clave francesa. Conozco muy bien la disciplina que enseña y una reflexión constante mía es sobre cómo eso se aprende, ¿cierto? Para poderlo enseñar. En la medida en que yo me hago la pregunta sobre el aprendizaje, seguramente podré realizar mejor procesos de enseñanza. Preguntas que no se hacen desde una perspectiva anglosajona de la didáctica. Analizo las respuestas de los estudiantes, no para decir están buenas o están malas, sino para decir este estudiante parece que tiene tendencias más hacia unos elementos, ¿cierto? De esa disciplina que estoy enseñando. Antes de planear, se pregunta qué obstáculos epistemológicos pueden tener, qué modelos explicativos tienen sobre eso que quiero enseñar, sobre esa idea de esa disciplina que quiero enseñar. Diseño cuestionarios de ideas previas como los que estamos haciendo aquí en este momento, preguntas reflexivas antes de iniciar ese proceso de enseñanza. Tengo en cuenta que las representaciones iniciales que tienen los estudiantes, ¿cierto? Son importantes, pero además también tengo en cuenta que una cosa es el conocimiento disciplinar que se tiene y otro es la transposición de ese conocimiento, es decir, cómo lo puedo enseñar en coherencia con el proceso de aprendizaje. Veo mi práctica como un campo de investigación desde la didáctica, más que solo enseñar bien. Y normalmente mi reflexión siempre es, o siempre estoy reflexionando sobre cuál es el modelo
explicativo que tienen mis estudiantes sobre lo que están enseñando. Si esas son las preguntas que me hago o las preguntas que me hago están más asociadas a quejarme por lo que no hacen los estudiantes o mis preguntas están más enfocadas a entender cómo están aprendiendo. Entonces, a partir de allí, de esos elementos que ustedes dicen, bueno, hay unos modelos, sí, hay unos modelos que tenemos nosotros los profesores sobre lo que implica enseñar. ¿Listo? Y en este caso, sobre lo que implica enseñar las disciplinas de las ciencias de la salud. Y esos modelos inciden fuertemente en nuestro proceso de enseñanza. Entonces aquí en este llega el momento de su ubicación y es poner en relación eso que reflexionamos ahora, eso que habían en las preguntas iniciales y ese cuestionario que realizamos de percepciones, ¿cierto? Sobre cuáles son esos modelos o cuáles son esas tendencias o esas explicaciones que que le ha dado a la didáctica. ¿Qué se ha entendido por la didáctica, ¿cierto? A través de la historia o desde diferentes perspectivas. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, podemos ver que existen tres perspectivas de cómo se representa la didáctica, que puede ser muy interesante comprenderlo y profundizar sobre ello, ¿cierto? Y entender la incidencia que ha tenido la investigación, los procesos norteamericanos, anglosajona, sobre la didáctica, los desarrollos que ha tenido la didáctica francesa y la perspectiva alemana. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? ¿Cómo se ha desarrollado la concepción de pedagogía, la concepción de didáctica, la relación entre la didáctica y la pedagogía? ¿Qué es más dominante desde esas perspectivas? ¿Es la didáctica o es la pedagogía? ¿Cómo se entienden, cierto? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante dentro de esas perspectivas de la didáctica? Y algunos autores, ¿cierto? Y tradiciones claves dentro de este desarrollo. Dentro del marco de este curso nos vamos a enfocar dentro de la perspectiva francesa, ¿cierto? Y en el esquema que sigue a continuación vamos a sintetizar un poco lo que está en este cuadro, ¿cierto? ¿Cuál es ese rol? ¿Qué es lo que busca cada una de ellas, ¿cierto? ¿Por qué las organizamos de esa manera? Recordemos que la pedagogía y la didáctica hacen parte de las ciencias de la educación. La didáctica hace parte de las ciencias del aprendizaje, las que se enfocan en esa pregunta sobre qué se aprende, ¿cierto? ¿Cómo se aprende? ¿Qué implica aprender? ¿Qué implica aprender estas ciencias? Entonces, a partir de este cuadro, que es simplemente una síntesis, es que lo leamos, ¿cierto? Lo lea y yo puedo identificar allí, a ver, de acuerdo con eso inicial que hice, para mí, ¿qué es entonces? Para mí es más importante la didáctica, para mí es más importante la pedagogía, para mí son dos disciplinas, para mí no son disciplinas, para mí no es tan importante, porque en algunos tiempos, en algunos momentos, la didáctica se entendió como estrategias, 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 y el enfoque fue la enseñanza, pero el enfoque no fue aprender, sino que el enfoque fue cómo poder enseñar este contenido para que sea mucho más fácil para los estudiantes, para que sea entendible, pero la pregunta no estaba enfocada en qué implicaba aprender ese contenido. Entonces, en este cuadro, ¿cierto? En este esquema podemos sintetizar. Desde la perspectiva anglosajona, aquí como se ve, la didáctica fue instrumentalizada y fue entender la didáctica como el cómo de la pedagogía, ¿cierto? Estaba centrado en la enseñanza, no en el aprendizaje y no es una disciplina. Para ellos no es una disciplina autónoma, ¿cierto? Que tenga sus propios problemas de investigación. Sencillamente se enfoca en las estrategias didácticas, lo que algunos llaman estrategias pedagógicas, y las estrategias pedagógicas dentro de la reflexión pedagógica no se podrían entender así porque la pedagogía es una ciencia de reflexión de primer nivel. ¿Listo? Lo que busca es una reflexión filosófica sobre la formación ciudadana. No es una ciencia de diseño que busca es el desarrollo de estrategias, en este caso sí sería la didáctica, sobre el proceso de aprender.
Ahora tenemos una perspectiva alemana en este lado, ¿cierto? En el lado derecho, donde entendemos que desde la perspectiva, pedagogía y la didáctica son dos disciplinas importantes, pero la didáctica es una subdisciplina de la pedagogía. A diferencia de la perspectiva anglosajona, la didáctica no es una disciplina, sencillamente es el cómo de la pedagogía, cómo se instrumentaliza la pedagogía, cómo se lleva a cabo la pedagogía en el aula. En cambio, desde la perspectiva alemana, la didáctica es una subdisciplina de la pedagogía. Es decir, todavía la didáctica está muy subordinada al proceso pedagógico. Y dentro de la perspectiva francesa, alrededor de aproximadamente hace 50 años, tanto la pedagogía como la didáctica tienen un mismo estatus epistemológico, es decir, son disciplinas con pretensiones de cientificidad centradas en maneras de enseñar y en las maneras de cómo aprenden los alumnos. Ahora, desde la pedagogía, es una reflexión de primer nivel sobre la formación ciudadana y la didáctica, su objeto de estudio, es una reflexión de segundo nivel sobre el aprendizaje en dominio específico. En la perspectiva anglosajona, las mismas estrategias didácticas pueden servir en los diferentes dominios. No se entiende que es diferente aprender ciencias que aprender matemáticas o aprender lengua o aprender ciencias sociales, sino que se usan unas mismas estrategias. En cambio, desde la perspectiva francesa, existen didácticas de dominio específico. No es lo mismo la didáctica de las matemáticas porque no se construye igual la ciencia escolar matemática ni la ciencia escolar de las ciencias experimentales. En la perspectiva alemana también se entiende que existen diferentes didácticas de dominio específico, pero allí la didáctica está subordinada a la pedagogía. Entonces aquí nos vamos a enfocar desde la perspectiva francesa porque es allí donde empiezan todos los estudios en didácticas de dominio específico y en este caso es donde se empiezan a enfocar la didáctica de las ciencias experimentales, que empezaron muy a la par, tanto la didáctica de las matemáticas como la didáctica de las ciencias experimentales. Entonces, allí es donde tenemos que reflexionar, yo, ¿dónde me enfoqué? ¿Cierto? Si para mí la didáctica no fue tan importante o si mi enfoque en mi modelo explicativo fue más hacia el lado de las estrategias y cómo tengo que enseñar, seguramente estoy parado más en una perspectiva anglosajona de la didáctica. O si realmente hoy sí comprendo esa didáctica que es tan importante como la pedagogía, porque esa didáctica es la que me da elementos orientadores sobre el aprendizaje, ¿cierto? Dentro de las perspectivas constructivistas y el desarrollo de la didáctica en dominios específicos en sus primeros inicios, la primera pregunta que se dice es, primero compréndase cómo aprende el estudiante y en consecuencia enséñese. Es decir, si un profesor no comprende cómo se aprende esa disciplina que está enseñando, difícilmente puede desarrollar buenos procesos o procesos eficaces sobre la enseñanza de la disciplina. Ahora, actualmente, dentro del campo de la didáctica de las ciencias experimentales, existen los desarrollos en investigación en didáctica de las ciencias de la salud, ¿cierto? Como un campo dentro de la didáctica de las ciencias experimentales. Y hoy en día, a través de los desarrollos que se han mostrado, en diferentes metaanálisis y revisiones sistemáticas, muestran que al parecer uno de los elementos esenciales en la didáctica son las metodologías activas, ¿cierto? Son las metodologías centradas en el estudiante. Metodologías como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en equipos, las simulaciones clínicas, el aula invertida. Parece ser que esas son estrategias, ¿cierto? Didácticas que se usan para la enseñanza de esas disciplinas. Otras es la integración de la tecnología educativa en la enseñanza de esas disciplinas. Algunas de ellas son el uso de las plataformas como Moodle, donde se ve allí todos los desarrollos de la psicología del aprendizaje virtual, cómo se da el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales,
Otro que se viene empleando es el uso de laboratorios virtuales, de realidad aumentada, de simuladores 3D. Otro elemento esencial dentro de la investigación está relacionada con la evaluación por competencias, ¿cierto? Clínicas y científicas, ¿cierto? Cómo se desarrollan, pero además cómo se evalúan. Alrededor de estos hay elementos relacionados más desde una perspectiva de evaluación para el aprendizaje, que está relacionada, si se quiere, con la teoría del desarrollo de la autonomía a través de procesos de autorregulación o desde otras perspectivas con el desarrollo de la metacognición cuando estamos en conflicto. Otros elementos que se están investigando actualmente es la articulación teoría-práctica, ¿cierto? Los casos clínicos y su relación con entornos virtuales, qué es lo que sucede en esos ambientes simulados, en esos procesos. Y otra es la innovación curricular, ¿cierto? Que se está dando alrededor de la enseñanza de estas disciplinas. Por ejemplo, en el caso de los programas de salud ocupacional o de farmacia o regencia en farmacia o enfermería, eh, o atención en cuidado clínico, por ejemplo, están relacionados sobre cómo deben hoy, cómo se aprenden estas disciplinas y cómo deben enseñarse esas disciplinas. ¿Listo? Donde es muy importante un enfoque interdisciplinar, es decir, cómo cada una de esas disciplinas que se desarrollan en los diferentes programas de salud se articulan, ¿cierto? Para la formación de esos estudiantes, pero además de eso, cómo se articulan en los procesos de enseñanza para el desarrollo de sus aprendizajes. Es por eso que empiezan a usarse estas metodologías activas, porque esas metodologías activas tienen que ver mucho con enfoques interdisciplinarios. ¿Qué limitaciones hay? Hay limitaciones relacionadas con la formación docente inicial y continuada. Otra está relacionada con los diseños curriculares en simulación clínica. Otro problema que se tiene es la evaluación tradicional que aún predomina en nuestros programas de formación. Y otro es el limitado trabajo reflexivo del estudiante sobre lo que aprende. Lo que dijimos ahora, no se dan procesos metacognitivos o no se enseñan los procesos metacognitivos en el aula. Y allí algunas preguntas emergentes que tienen que salir, que surgen alrededor de esas perspectivas de investigación. Y una de ellas que me parece muy potente es cómo formar docentes que no solo enseñen contenidos, sino que diseñen experiencias reflexivas, ¿cierto? Alrededor de eso. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con procesos de formación que están relacionados con este curso, es decir, cómo estos procesos de reflexión que estamos llevando a cabo en este módulo nos sirven a nosotros para empezar a comprender desde otras dinámicas esa didáctica. Entonces, ¿cómo estoy entendiendo esa didáctica hoy o en la medida en que voy desarrollando este curso? Aquí presentamos, por ejemplo, algunas revisiones sistemáticas de estudios relacionados sobre didáctica en áreas de la salud. Por ejemplo, este primer estudio hace una revisión sistemática de estrategias que se usan para la formación en seguridad y salud en el trabajo. Y una de las estrategias que emplean allí son los juegos serios, ¿cierto? Es muy interesante la estrategia que tiene que ver con cómo se simulan contextos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y qué implicaciones tienen ese tipo de trabajos que está relacionado con los elementos activos del aprendizaje, con la construcción del conocimiento colaborativamente y qué es lo que pasa en esa construcción de conocimiento a través de esos juegos. Otro estaba relacionado con el trabajo basado en equipo, ¿cierto? Para mejorar el desempeño. Entonces, esa es una estrategia potente que se está usando hoy, pero que también tiene de fondo la construcción o el desarrollo del aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Cuando se están teniendo unas situaciones donde puede utilizar situaciones socialmente vividas que podemos desarrollar y cada una de estas estrategias que se están proponiendo aquí tienen como de base unos principios relacionados con las metodologías activas, pero que están relacionadas con el trabajo colaborativo, el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de la participación en el desarrollo de la co-construcción, ¿cierto? Cómo construimos
aprendizaje con otros. Aquí, por ejemplo, vemos otro estudio relacionado con el ABP, el aprendizaje basado en problemas, que es efectivo en el desarrollo de esas habilidades de aprendizaje colaborativo y se han empleado en estudios en enfermería. Y otro es la simulación clínica, ¿cierto? Que es otra estrategia de las que se usa. Entonces, la reflexión es aquí, ¿cuáles de estas uso? ¿Cómo las uso? Conozco esos elementos que se están dando ahora. Por ejemplo, el aula invertida, cómo la puedo usar, cómo puedo usar el aprendizaje basado en proyectos, cómo puedo usar el aprendizaje basado en retos, cómo puedo utilizar la simulación clínica, realmente cuáles son los efectos, porque es potente para el aprendizaje. La pregunta siempre será, ¿por qué es potente para el aprendizaje? Puede que sean estrategias didácticas innovadoras, pero la pregunta siempre es ¿por qué es potente para el aprendizaje? Entonces aquí podemos encontrar una bibliografía donde podemos profundizar más sobre esos metaanálisis o revisiones sistemáticas que se están dando hoy sobre cómo desarrollar o qué se puede hacer alrededor de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas de como la salud ocupacional o la enfermería u otros contextos o la regencia en farmacia, otros contextos o cómo podemos tomar, por ejemplo, esas estrategias que se están utilizando en unas disciplinas, usarla en otros campos de la salud y qué efectos puede tener en el proceso de aprender. Ahora, después de esta reflexión y ponernos en consonancia, ¿cierto? Con eso que estoy entendiendo, hay cosas que quizás puedo decir en este momento, ve, no sabía eso, ve, ¿qué quiere decir eso? Ve, ¿qué son esas estrategias que están relacionadas desde el aprendizaje activo? ¿Cómo las puedo utilizar? ¿Cómo las puedo emplear durante el desarrollo de mis clases? Entonces, a partir de ello, de pensar en esa mirada que tengo yo sobre la didáctica, ¿cierto? Voy a seguir contrastando mi modelo, ¿cierto? Ya conozco un poco que puedo seguir profundizando sobre esto, pero ya tengo ciertas reflexiones a partir de este video sobre esa didáctica. Entonces, ¿cuál es mi modelo explicativo sobre la didáctica? Entonces, a partir de eso voy a ir a observar una clase mía, ¿cierto? O a observar una planeación y voy a empezar a identificar en 10 o 15 minutos o en esa planeación detallada elementos que están orientados sobre las interacciones que tengo con mis estudiantes, cómo planeo, por qué planeo, qué momentos tengo en mente para la planeación o durante el desarrollo de esa clase, qué buscaba, ¿cierto? Cómo venía planeada esa clase y qué buscaba en esos 10 o 15 minutos del desarrollo. A partir de eso, que puedo tener en un video, la videoformación es una estrategia muy potente, ¿cierto? Este es un análisis didáctico y el análisis didáctico tiene que ver con esa prereflexión continuada que yo tengo que tener sobre mi práctica y es no solo lo teórico, sino que voy, observo mis clases, voy, observo mis planeaciones, voy, tomo conciencia de qué es lo que sí estoy haciendo en el proceso de enseñanza. Es decir, también hago un proceso metacognitivo sobre mi enseñanza, ¿cierto? Una reflexión autorregulada, crítica de qué es lo que está pasando en mi enseñanza. Entonces, tomo esa clase y a partir de una rúbrica sencilla, ¿cierto? Donde voy a decir si se evidencia claramente ese ítem, si no se evidencia claramente, si se evidencia parcialmente para seguir profundizando sobre mi modelo explicativo. Entonces, ¿cómo es mi planificación? Entonces, aquí hay dos criterios, ¿cierto? Lo voy a hacer desde lo anglosajón y desde lo francés. ¿Por qué? Porque son las dos perspectivas que más identificamos dentro de las prácticas de los docentes, sobre todo el anglosajón. Y la francesa es donde le da un valor equilibrado tanto a la pedagogía como a la didáctica y es donde la didáctica tiene su mayor expresión dentro de esa perspectiva francesa. ¿Cuál es la relación con el contenido? ¿Cierto? ¿Cómo lo veo yo, tanto en la anglosajona como en la francesa, desde mi modelo explicativo, el rol del docente, el rol del estudiante, el lenguaje y la evaluación? Después de que haga ese seguimiento muy juicioso de colocarlo acá, de chequearlo acá, de chequear la perspectiva francesa, voy a analizar estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué modelo se evidencia más? Y lo voy a contrastar con esas primeras preguntas que respondí. ¿Cierto? ¿Qué fortalezas reconozco en estas tendencias? ¿Qué riesgos o limitaciones percibo?
Por ejemplo, cuando tengo el rol del estudiante, ¿qué limitaciones habría que yo vea más al estudiante como un receptor de información, de responder preguntas cerradas, o el tipo de preguntas que hago, o si entiendo evaluación como examen, porque allí hay unas diferencias grandísimas desde la perspectiva francesa de la evaluación como de la anglosajona, ¿cierto? Si la evaluación la veo como examen o si la evaluación la estoy viendo como un proceso para aprender, por ejemplo. ¿Qué cambios me gustaría hacer en próximas clases o qué me gustaría enriquecer, ¿cierto? De ese enfoque. O porque es pertinente enfocarme a un desarrollo de la didáctica de las ciencias de la salud desde el aprendizaje. ¿Qué es lo que eso haría que mejore mis prácticas, que cualifique mi proceso de enseñanza? Es la reflexión que tenemos que hacer en esta primera sesión. Esta primera sesión, miremos que tuvo tres elementos importantes, tres cortes importantes del aprendizaje, pero finalmente lo que pretende este primer momento es que yo identifique mi modelo explicativo sobre la didáctica. Bueno, espero que los otros videos ayuden a cualificar ese proceso de enseñanza o a cualificar sobre todo ese proceso de reflexión sobre cómo aprendo yo a enseñar, pero también sobre cómo aprenden mis estudiantes sobre esa disciplina que estoy enseñando.